habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 4. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó: toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala, y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida.
Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra. No tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y hemos llegado al capítulo 4 del libro de Mishlei. Mishlei es proverbio, que es comparación o ilustración. Las instrucciones de Salomón para su hijo o sus hijos, porque el capítulo 4 empieza hablando en plural y esos consejos nos sirven para nuestro crecimiento espiritual en este tiempo del fin que estamos viviendo. El capítulo número 4 está dividido en dos partes. Tiene 27 versículos y vamos a ir sacando algunas lecciones que sirvan para nuestra vida práctica. Dice el versículo número 1. Escuchad, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para adquirir cordura. Yo os doy buena enseñanza. Por eso no descuides mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba diciendo: retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No las abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Importante estos primeros 7 versículos porque, aquí este sabio Salomón habla desde el corazón, habla con un tierno amor, un anhelo de que su hijo siga los mismos caminos que él tomó. Recuerden que les dijimos en el capítulo número 1 que Salomón escribió esto los primeros años de su reinado. Esos años en que estaba construyendo el santuario, el templo, esos años de consagración, de prosperidad.
y quería que su hijo siguiera sus mismos pasos y le habla desde el corazón. Fíjate que el versículo número 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 7, lo primero es la sabiduría, adquiere aunque te cueste todos tus bienes, dice esta versión. Aunque te cueste, o que sea, mira, ¿qué es lo que uno quiere humanamente hablando? Uno quiere una buena casa, no importa cuánto cueste, las casas son caras, son costosas, los terrenos, la construcción. Quiere un carro para poder trasladarse, ir al trabajo o poder pasar algunos días viajando, visitando, no sé. Viajar. Sí, viajar, que nos gusta a todos. Y uno quiere tener un buen carro. Y si el carro cuesta, la casa cuesta o la educación cuesta, porque también las carreras universitarias cuestan dinero, uno invierte esa plata porque sabe que son provechosos. Y Salomón le dice a su hijo, mira, adquiere la sabiduría aunque te cuesten todos tus bienes, adquiere inteligencia. O sea, la vida espiritual es de gran importancia, más que las cosas materiales. Si invertimos dinero en cosas materiales que hoy las tenemos y mañana ya no está, ¿cuánto debemos nosotros invertir en el conocimiento de la verdad que Dios ha revelado a través de su palabra? Y la tenemos gratuita, la tenemos en nuestras manos. Y la construcción del carácter, que Por es supuesto. lo único que vamos a llevar al cielo. Y eso requiere tiempo. Eso requiere dedicación de tiempo, horas de estudio, de análisis, de meditación, de frenarse un momento de las actividades y hacer un alto en nuestra vida. Y nosotros que lo hemos hecho, que no somos perfectos, que hemos cometido errores, hemos comparado cuando uno le dedica tiempo al estudio, a la oración, al compartir ese mensaje que está dentro de nosotros, uno ve la mano de Dios obrando en nuestra vida en todas las áreas, desde lo emocional hasta lo material. Exacto. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, versículo 8 en adelante. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Hablando de la sabiduría, De la ¿no? sabiduría. Te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza. Una corona de belleza te entregará. Escucha, hijo mío. Recibe mis razones y se te multiplicarán los años de tu vida. Aquí hay otra vez el mismo énfasis del capítulo 3, largura de días. O sea, no solamente vivir por vivir, es saber vivir. Porque hay personas que tienen 30, 40 años y ya están cansados, obstinados de la vida, porque todo aparentemente le está saliendo mal. A ver, la vida no es un camino de rosas. Claro, las rosas tienen espinas y nos parece doloroso, pero el camino que el Señor nos traza, que es angosto y estrecho, solamente se puede allanar cuando el Señor nos acompaña y nos ayuda. Hay personas que nosotros que somos extranjeros, somos venezolanos que vivimos en Colombia, o sea, no es fácil llegar a un lugar donde nadie te conoce, llegar sin nada, pero confiando en el Señor y con el testimonio, uno se da cuenta que Dios poco a poco prospera. Ya no dependemos de lo material, de lo que tenemos, porque si un día lo llegamos a perder todo nuevamente, sabemos que lo que Dios ha hecho por nosotros es más valioso que lo que nos ha dado. ¿Sí? Entonces, aquí dice, mira, se te multiplicarán los años de vida, no por el tiempo que vivas, que sí también vas a vivir muchos años, sino de la manera como vivas esos años que Dios nos regale. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Cuando andes, no se acortarán tus pasos, si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa del arco. Pues ellos no duermen si no hacen el mal, pierden el sueño si no hacen caer a alguno, porque su comida es pan de maldad y su bebida vino de violencia. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Importante esto, fíjate que hay una comparación entre el descanso que tiene el que hace las cosas correctas y la falta de sueño que tiene el que ansía hacer lo malo constantemente. No duerme bien, o sea, no duerme, no tiene descanso. No tiene paz. Exactamente, no tiene paz en su corazón. Pero aún el justo, en medio de la escasez, de la necesidad que Dios provee, porque Dios sustenta, y aún en medio de la adversidad, puede dormir. Duerme tranquilo.
Duerme tranquilo porque mañana será otro día y Dios proveerá. Dios proveyó hoy, proveerá mañana. En cambio el impío teniendo vive angustiado porque lo poco que tiene o lo que logró lo va a perder o no sabe qué hacer porque no tiene principios establecidos. Por eso yo vuelvo a repetir lo que dije en otro capítulo. Somos mayordomos de Dios. La senda de los justos, versículo 18, es como la luz de la aurora que va en aumento. Sí, es como el sol que va saliendo en la mañana. Como el sol que va saliendo en la mañana. Empieza a aclarar. Cuando llega el mediodía está totalmente brillante. Entonces así es la vida del justo. Va en constante crecimiento. Poco a poco. ¿Por qué? Porque busca la sabiduría. Porque para él la sabiduría es lo primordial. Y lo contrario al camino del impío, dice el versículo 19. El camino del impío es como la oscuridad. No saben en qué tropezarán. Porque no tienen conocimiento, no tienen esos principios que Dios ha dejado. Viven por vivir. El apóstol Pablo llegó a decir, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual entiende todas las cosas. La última parte de este proverbio o de este capítulo va desde el versículo 20 hasta el 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Interesante esto, ¿no? Aparta de ti la perversidad de la boca, las malas palabras, las ofensas. Los dobles sentidos. Exactamente, las palabras que pueden ser soeces. Todo eso hay que apartarlo, o sea, tiene que haber una pureza. Ahora, lo que se dice, lo que sale de nuestra boca es lo que está dentro de nuestra mente. Exacto. Entonces tiene que haber una purificación interna. Yo creo que todos nosotros hemos sido influenciados quizás por alguna mala compañía en algún momento de nuestra juventud y hemos tratado de repetir lo mismo que ellos repiten. Ahora, si seguimos el camino de la rectitud y que Cristo sea nuestro modelo, hablaremos como Cristo, obraremos como Cristo. Y si estamos relacionados con personas con el mismo sentimiento, entonces seremos como esa luz de la aurora. Hay otro libro, bueno, yo les recomendé en el capítulo 3, un libro llamado En mi casa, ¿quién manda quién?, del doctor Fernando Zavala. Pero hay un libro que se llama Mensajes para los jóvenes. Buenísimo. Yo lo he leído, mi esposa lo ha leído. Ha sido quizá un poco de, no sé si decirlo, sacrificio o ha sido un poco duro intentar de que nuestros hijos lean ese libro. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido un poco duro? Porque ellos están viviendo en una época donde todo viene con tecnología. Yo le decía a mi esposa, es algo irónico. Yo hablo en contra de la tecnología, a pesar de que trabajo aquí en internet. Este es mi trabajo, predicar a través de estos medios de comunicación alternativos. Pero hay tanta información tan mala que nuestros hijos se ven influenciados que ya las cosas espirituales les resultan sin sabor. Escuchan tantas músicas, uno trata de orientarlos, pero cuando no estamos delante de ellos, ¿quién sabe qué harán? Esperamos que sigan las instrucciones. Pero hay cosas que como padres se nos escapan de las manos. Entonces, si un joven vive escuchando música que no glorifica a Dios, reggaetón, bachata, merengue, salsa, rock, lo que sea, y va al culto el fin de semana, sábado o domingo, que lo ideal es que vaya el sábado, o sea, va a sentir que los cantos son sin sabor, porque ya su mente está llena de otras cosas. Así es. Y sus palabras ya no van a ser las que nosotros queremos que sean, sino que lo que la sociedad le ha empezado a meter en la mente a nuestros jóvenes. De igual manera pasa con los niños pequeños, cuando ven tanta caricatura, donde están esos superhéroes, donde está todo ficticio, donde es golpes, violencia, exacto. Cuando le colocas una caricatura de los milagros de Jesús, le parece aburrido. Y hay padres que dicen, no, es que yo recuerdo cuando yo vendía libros, que estaba muy joven, vendía libros de las bellas historias de la Biblia. Una señora me decía, ¿no tiene Mickey Mouse, Pinocho, por ahí, la Cenicienta? Y dije, no, es que yo vendo materiales para niños de forma educativa. Y dice, no, pero es que eso es aburrido para los niños. Claro, ya en su mente ella le proyectaba eso al niño.
¿Ve? Y entonces, ¿qué esperamos de esa generación? Por eso, aparta de tu boca la palabra perversa y la iniquidad de tus labios, que son el resultado de la mala información que llega a nuestra mente. Versículo 25. Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienen delante. Examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Correcto, esta es la instrucción. Deja el camino y mi deseo es que vayas por aquí. No te apartes ni de un lado ni de otro. Que quiero el bienestar para ti. Ahora, nosotros como padres queremos lo mejor para ti si eres padre o madre. Queremos lo mejor, queremos que eduques bien a tus hijos, porque eso también será alegría para ti y el bienestar para ellos no se dejará esperar porque lo estamos mostrando el buen camino. Pero como padre tenemos que educarnos. Te recomiendo de nuevo el libro del doctor Fernando Zavala, En mi casa, ¿quién manda a quién? Y para tus hijos, si están adolescentes o ya tienen más de 10 años, les recomiendo el libro Mensaje para los jóvenes. El libro del doctor Zavala, que por cierto yo no tengo ningún interés con ninguna librería, o sea, yo no estoy aquí haciéndole publicidad, estoy aconsejándole de las lecturas que para nosotros han sido edificantes, las compartimos con ustedes. El primer capítulo del libro del doctor Zavala habla del legado, lo que yo le voy a dejar a mi hijo, lo que le voy a dejar en su mente para que él pueda vivir su vida el día que yo no esté de acuerdo a las enseñanzas que le he dado. Y Mensaje para los jóvenes nos muestra cómo debe ser la vida de un joven que realmente aspira a ir al reino de los cielos, aceptando por fe los méritos de Cristo, cómo debe vivir aquí en la tierra, incluyendo las actividades llamadas divertidas, que en realidad deben ser recreativas, incluso la elección de los amigos y de la futura pareja, de la parte sentimental, la vestimenta, la moda, la música, la lectura, todo está en ese libro llamado Mensaje para los jóvenes. Si lo quieres, nosotros podemos facilitártelo en formato digital, el de Mensaje para los jóvenes. El otro todavía no está digitalizado, pero lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo porque es un libro que está en una librería internacional llamada Yatpa, que no tenemos interés económico con ella, pero sería bueno que ustedes pudieran tener ese material y hacerlo parte de su vida diaria, porque tiene grande información. Y es importante también enseñarle a los jóvenes, ¿sí?, a los adolescentes, incluso a los niños, el porqué de las cosas. A veces nosotros le prohibimos cosas y no le explicamos por qué le estamos prohibiendo eso. Recuerdo en una ocasión a nuestra niña, ya grande, estaba viendo unas series y pues las series no eran malas, pero sin embargo pues eso les llena la cabeza de información y de basura, vamos a decirlo en cierto sentido. Entonces nosotros hablamos con ella y le dijimos que no viera más esas series, pero le explicamos por qué. Le dijimos que eso a la larga iba a influir en la toma de sus propias decisiones. Es decir, o sea, cada vez que vaya a tomar una decisión, si ella no llena su cabeza de cosas buenas, correctas, cosas que ella pueda de repente decir que son inspiradas por Dios, entonces, o de cosas, de repente no de la iglesia, pero sí que sean buenas. Si ella no lo hace, a la larga cuando vaya a tomar decisiones, pues eso va a repercutir, porque es lo que vio. Recuerden que los 5 sentidos son lo que llamamos las avenidas del alma. Las avenidas del alma. Todo lo que vemos, lo que escuchamos e incluso lo que comemos afecta nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Bien, llegamos al final. ¿Qué te pareció este capítulo de hoy? Interesante. Y aparte de eso, repetitivo. Confirmatorio, diría yo. Exacto. Confirmatorios, porque no es repetir por repetir, porque es que Salomón tenía muchas cosas para decir. Es decir, mira, estoy tan seguro de este mensaje que no me canso de decírtelo de 1001 maneras para que queden en tu mente grabadas. Y creo que el secreto de todo esto es la obediencia a los mandamientos. Si prestamos oído a los mandamientos del Señor, seremos prosperados. Vamos a orar. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos sentimos agradecidos contigo por las instrucciones que nos brindas. Sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar, tanto como padres como hijos, porque sabemos, Señor, de que a través de tu Espíritu Santo podemos comprender el camino correcto por donde debemos andar
y poder ayudar a otras personas a que sigan por este sendero de la rectitud. Gracias porque nos amas, porque nos escuchas. Quiero pedir una bendición para todos los que nos acompañan en los directos y los que ven estos videos grabados, que sean de gran beneficio para su crecimiento espiritual. Ayúdalos en la crianza de sus hijos, en la relación de parejas, en su vida laboral, en su situación económica y sobre todo, Señor, que aprendan a depender de ti en todo momento. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana en este mismo canal, así que no olviden suscribirse, activar las notificaciones, compartir estos videos con otras personas y si pueden verlos en familia, mucho mejor, para que ustedes puedan discutir estas temáticas que son tan importantes. Porque si tú te instruyes solamente y no instruyes a tu hogar, entonces estás impidiendo que otros puedan disfrutar lo que tú estás disfrutando en este momento. Cuídense mucho y será hasta mañana. Yo amo el viento que sopla en mí, la brisa fresca indicándome así que ya se acerca la Navidad, que es tiempo de celebrar un tiempo tan especial. Veré amigos que todo el año no pude ver y mucho los extrañé, y los regalos les llevaré con amor de mi corazón que tanto disfrutaré. Yo amo la Navidad, estoy feliz que este tiempo ha llegado ya. El invierno es mi estación favorita y voy a gozar. Yo amo la Navidad y un año nuevo llegará, cargado de sueños y cosas bonitas que voy a lograr. El año viejo quedó atrás, lo que pasó no regresará, y entre fotos recordarás lo que ayer viviste. Yo te regalaré una postal deseándote bien en lo que vendrá, un futuro brillante en nuestra amistad. Yo amo la Navidad, estoy feliz que este tiempo ha llegado ya. El invierno es mi estación favorita y voy a gozar.
El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice, «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo, «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados,
cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 1. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías,
Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada, y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse.
soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre, pero Elizabeth dijo: ¡No! ¡Su nombre es Juan! ¿Cómo? ¿Cómo? No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces, le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo,
serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu, y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Es para mí una grata oportunidad poder comenzar con ustedes el Evangelio de Lucas, el tercero en la lista de estos evangelios. Y como el capítulo número 1 tiene 80 versículos, no vamos a entrar en muchos detalles, sino simplemente comentarios puntuales, porque ya tenemos una base de la vida del Señor Jesús, ya que estudiamos los evangelios de Mateo y Marcos. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles pueden considerarse como el tomo 1 y 2 de la obra que bien podrían titularse Origen y desarrollo del cristianismo. La introducción del libro de Hechos señala nítidamente a un solo autor para ambos libros, y el estilo literario y la dicción son evidentemente los mismos. Además, ambos libros son dedicados a una misma persona, a Teófilo. Las secciones de los Hechos donde el escritor utiliza el plural nosotros indican claramente que este era un constante compañero de Pablo, especialmente durante los años finales del ministerio del apóstol. Parece que el autor se asoció con Pablo después de Troas durante los primeros días de la predicación en Grecia. Lo acompañó en su visita final a Palestina y también durante su viaje a Roma. Lucas, como colaborador de Pablo, envía saludos a aquellos a quienes se dirigen estas cartas. Casi al final de su último encarcelamiento en Roma, Pablo escribió a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Y eso lo leemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 11. Los demás compañeros de Pablo o habían sido enviados en misiones a otras iglesias o lo habían abandonado. Pablo tuvo que haber sentido en medio de las angustias de los últimos días un profundo aprecio por el tierno y eficiente servicio de un hombre como Lucas, el médico amado. Es pues bastante claro que Lucas fue el autor del libro de Hechos y del evangelio que lleva su nombre. El contexto de la carta a los Colosenses en el capítulo 4, en los versículos del 11 al 14, parece sugerir que Lucas no era judío sino gentil, porque no es incluido en la lista de los de la circuncisión, sino en las de los otros conocidos como gentiles. El Evangelio de Lucas se considera generalmente como una de las mejores obras literarias del Nuevo Testamento, y en muchos aspectos es el más próximo al estilo de los grandes escritores griegos. Esto se evidencia en forma especial en el prólogo, en los primeros 4 versículos del capítulo 1. Los eruditos más conservadores asignan la composición de este evangelio a una fecha no posterior al año 63, es decir, antes de la caída del Templo de Jerusalén del año 70. Por las siguientes razones: fue escrito aparentemente antes del libro Hechos de los Apóstoles.
La abrupta conclusión de los hechos se considera generalmente como una evidencia de que este libro fue escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo alrededor del año 61 al 63, probablemente poco después de su llegada a esa ciudad. La explicación más sencilla para esta abrupta conclusión es que Lucas no escribió más en los hechos, porque en ese momento no había más nada que añadir. Sería extremadamente improbable que el juicio, la liberación, el nuevo arresto y la sentencia y la ejecución de Pablo hubieran sido omitidos del registro de los hechos si estos eventos ya hubieran sucedido cuando se escribía este libro. Además, no hay evidencia de que dichos sucesos fueron parte del texto original en los hechos y que más tarde se perdieron. A la luz de estas circunstancias, es fácil suponer que los hechos fueron escritos alrededor del año 63 y el Evangelio de Lucas en una fecha anterior. Para hacer una comparativa, Mateo presenta a Jesús como el gran maestro y exponente de la verdad divina. Marcos lo presenta como un hombre de acción, poniendo énfasis en sus milagros como una manifestación del poder divino, que atestigua que Él es el Mesías. Por su parte, Lucas pone a Jesús en contacto íntimo con las necesidades de la gente, destacando el aspecto humano de su naturaleza y presentándolo como el amigo de la humanidad. Y Juan presenta a Jesús como el divino Hijo de Dios. Como Mateo escribió en primer lugar para la gente de ascendencia judía, presenta la genealogía de Jesús a partir de Abraham, el fundador de su nación. Pero Lucas, que escribe para la gente de todas las razas, presenta la genealogía de Jesús partiendo desde Adán, padre de la raza humana. Lucas, más que ningún otro evangelista, se refiere a los incidentes que destacan el interés y el ministerio de Jesús por los gentiles. Menciona también, más que los otros evangelistas, a los centuriones romanos, y lo hace siempre en forma favorable. Una evidencia más de que Lucas fue el escritor del evangelio que lleva su nombre puede verse en los términos médicos que aparecen frecuentemente en su libro, los cuales podrían indicar que su autor era médico. Con esta introducción estamos listos para comenzar la lectura del capítulo número 1 del Evangelio del doctor, del médico e investigador e historiador Lucas. Versículo número 1. Puesto que ya muchos, dijo Lucas, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, corroborando de que lo que está escribiendo es porque lo investigó de fuentes primarias, de quienes fueron testigos de lo que Jesús hizo, y por lo que vemos en este primer versículo, muchos intentaron también escribir la vida de Jesús, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio le vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, esto fue una investigación que se le proporcionó a este Teófilo, que su nombre es muy interesante, porque Teo es Dios y Filo es amor, amor de Dios, amado de Dios, que en definitiva había alguien que se llamaba así, quien recibió esta investigación, pero también esto es para nosotros que evidentemente somos amados por el Señor. Y le dice Lucas, con el propósito de que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, o sea que era un creyente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, levitas, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, o sea, personas de buena reputación, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada.
El tema de tener hijos ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones, la importancia que era para los judíos. Y en este caso vemos levitas que, aunque eran de la descendencia de Aarón, pues vivían en los contornos de Judea. Y para las personas que vivían en Judea, tener hijos era muy importante por aquello de la esperanza de la venida del Mesías. Y también, bueno, porque la naturaleza humana desea tener ese privilegio de procrear. Para muchas personas en ese tiempo, no tener hijos era considerado una maldición del Señor. Así que ellos vivieron con la esperanza de algún día poder tener un hijo, pero la edad avanzada ya les decía que prácticamente era imposible. Y vemos a un Zacarías oficiando ahora en el santuario. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, porque estaban por turnos, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. El santuario estaba dividido en 3 partes: atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo, y en el lugar santo habían 3 muebles, que uno era una mesa de pan, uno era un candelabro de 7 brazos, que todo el tiempo tenía aceite para que las lámparas estuvieran encendidas, y estaba el altar del incienso, que durante la hora del sacrificio también se ofrecía incienso en el altar. Así que mientras unos estaban oficiando en una parte del santuario, otros estaban en otra, y a Zacarías le tocó ofrecer el incienso. Y el incienso es importante porque representa las oraciones de los santos, o sea que era una obra de intercesión en favor de su pueblo. En otras palabras, Zacarías estaba orando. Dice el versículo número 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Mientras Zacarías estaba dentro orando, el pueblo tenía la misma consonancia, tenían el mismo sentir, ruego al Señor a la hora del incienso. El versículo número 11 dice que se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso, a la derecha del altar. Esto indica que lo que el ángel le iba a decir a Zacarías era un compromiso, un mensaje verídico que venía de parte de Dios. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Tus oraciones que has venido presentando delante del Señor por el dolor de no tener un hijo han sido oídas, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Estaban orando ellos por tener un hijo? Sí, durante muchos años quizás. Pero ya en la vejez quizás ya no eran tan frecuentes, pero no negaban el deseo de tener un hijo. Y el ángel le dice: tu oración ha sido escuchada. Qué maravilla que uno pueda recibir una respuesta de esa, que se nos diga de parte del Señor que Él nos ha escuchado. Bueno, Dios siempre escucha las oraciones, pero aquí le está brindando una respuesta aprobatoria de la solicitud de su oración. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Esto es un indicativo que el beber el vino, que era una costumbre en Israel, que era una costumbre insana. Sí, ellos lo hacían, hay evidencias de que bebían vino, pero no quiere decir que fuera correcto. El hecho de que se le indicara que Juan, el hijo de Zacarías, no bebiera vino ni sidra era porque, era algo impropio, inadecuado. Y por consiguiente, al tener una vida de abstinencia, sería lleno del Espíritu Santo. ¿Tú crees que este mensaje no es para nosotros también? Que podamos tener una vida de abstinencia de ciertas cosas que son perjudiciales, para que el Espíritu Santo también pueda obrar en nuestra vida. Y aún desde el vientre de su madre, le dice el ángel, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Sería un instrumento en las manos de Dios para la obra de conversión, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto debió haber sido un motivo de gozo para Zacarías, de saber de que prácticamente el ángel está diciendo:
en tu hijo se están cumpliendo las profecías de quien preparará el camino para la venida del Mesías. O sea, que la venida del Mesías está más cerca. Lo que ustedes anhelan se va a cumplir dentro de poco. Debió haber sido un motivo de gozo. Pero la reacción de Zacarías es la reacción que muchos de nosotros quizás tenemos. Cuando Dios está dispuesto a darnos la respuesta, nos volvemos incrédulos a pesar de que estamos haciéndole solicitudes, peticiones y ruegos al Señor. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Sí, yo he orado por ser padre, pero ya no creo que vaya a ser padre, y mi esposa mucho menos, que también es de edad avanzada. En respuesta, el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Gabriel, el mismo que se le apareció a Daniel, el mismo que le dijo a Daniel que en el cumplimiento de las 70 semanas vendría el Mesías. Lo que yo te estoy diciendo, al estar parado a la derecha del altar y decirte que yo soy el ángel que estuvo con Daniel cuando el Señor le reveló todos los eventos proféticos, es porque el mensaje es verdadero. Yo estoy delante de Dios. He sido enviado para hablarte y darte las buenas nuevas, las buenas noticias, para que se lo comuniques al mundo, para que todo el mundo sepa que este es el tiempo de la revelación. Pero quizás allí Zacarías diciendo: pero es imposible, no, es imposible. Pues ahora que no crees, a pesar de que has venido orando por eso y a pesar de que eres conocedor de los escritos, vas a quedar mudo. No podrás hablar. Esta será la señal, la manifestación, hasta el día en que se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. La hora del santuario tenía una hora específica. Demorarse mucho tiempo le hacía pensar a las personas que algo había pasado dentro. Si una persona entraba indignamente al templo, podía morir. No tenemos registros de que nadie haya muerto dentro del santuario por su indignidad, lo que indica que todo aquel que entraba a oficiar se preparaba espiritualmente. Por eso eran por turnos, para que ellos tuvieran suficiente tiempo de preparación. Pero quizás por la edad avanzada, muchas personas se preocuparon de que algo le pudiera haber pasado a Zacarías dentro del santuario, pero nadie podía entrar porque había un orden y había un respeto a ese lugar, y que solamente se entraba quien estaba encargado en su turno. Pero él salió, y cuando salió no les podía hablar, y la gente comprendió que había visto visión en el santuario, y eso tuvo que haber llenado de reflexión a muchas personas. Él les hablaba por señas, no conocía el lenguaje de mudos, pero allí se intentaba comunicar y permaneció mudo. Ahora, yo no sé cómo se comunicaban los mudos en ese entonces. Hoy en día existe el lenguaje de señas. No sé cómo sería en aquel entonces. Pero él intentó allí mover las manos o escribir o hacer cualquier cosa y permaneció mudo, pero cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. O sea que después de esta manifestación no es que se fue a su casa de inmediato, sino que se quedó cumpliendo los días de su responsabilidad. Y quizás algunos preguntándole qué pasó y él intentando hacer señas. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, quedó embarazada y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta. Fíjate la manera como Elizabeth expresa la tristeza que tenía en su corazón por no haber quedado embarazada de joven. Consideraba eso como una afrenta. Ellos consideraban que no quedar embarazados era castigo del Señor, era como una maldición. Y el estar embarazada aún en la vejez quizá le hizo recordar a Sara, la esposa de Abraham. El Señor ha quitado mi afrenta entre los hombres. Porque quizás muchos hablaban diciendo: mira, y Zacarías es supuestamente persona digna, pero Dios nunca le dio un hijo. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, una mujer que no había conocido hombre, desposada con un varón que se llamaba José. O sea, estaban en noviado, comprometidos a casarse.
Ambos eran de la casa de David, y el nombre de esta virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando habíamos estudiado Mateo principalmente, yo dije que durante 4000 años desde que el pecado había entrado al mundo, o sea, todo ese periodo desde que Adán pecó hasta que se le da la anunciación a María, Dios estuvo buscando a una pareja, un hombre y una mujer, que fueran consagrados para asignarles la tremenda responsabilidad de criar al Mesías. Entonces, claro, cuando ya el Señor determina el tiempo exacto, Él sabía exactamente a quién iba a escoger. No se le quita que María y José, ambos, eran personas espirituales. No se le quita que esta pareja comprometida era respetuosa de Dios. Y entre todas las mujeres de Israel, de Jerusalén, de Galilea, de todos los contornos, entre todas, decidió el Señor seleccionarla a ella. Esa fue su voluntad, porque conocía lo que había en el corazón, en la mente, tanto de María como de José. No echemos a José a un lado. No echemos a José a un lado, porque José también iba a cumplir un papel fundamental. La responsabilidad no era solo de María, era también de José. Y ambos eran del linaje de David. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Claro, todas las mujeres querían tener hijos, pero como ella era soltera y no había convivido con ningún hombre, pues ella no estaba pensando en tener hijos en ese momento. No estaba pensando en eso. Estaba pensando en su fidelidad al Señor, quizás pensando en su matrimonio. Sí, de vez en cuando pensar: puedo tener un hijo, pero no era su pensamiento principal, como el de Elizabeth, que sí dice: oye, tantos años de casado y no quedé embarazada. Así que María se preguntaba: ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me dices esto? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es cumplimiento de Daniel capítulo 2. Por supuesto, uniendo la profecía de Daniel 2 junto con la de Daniel 7, Daniel 8 y el resto de todo el libro. El reino eterno que jamás será destruido. En otras palabras, el ángel le dijo a María: mira, el Mesías está en ti. Entonces María dijo al ángel: pero ¿cómo será esto? Si no conozco varón. Por supuesto que ella en su humanidad dice: pero es que se nos ha venido enseñando que el Mesías vendrá de la simiente de David y que nacerá, sí, pero yo nunca he estado con un hombre. De hecho, los judíos el día de hoy piensan todavía lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de ver varios canales judíos, de judíos explicando la venida del Mesías, cómo lo esperan, cómo esperan que el Mesías esté aquí en la tierra. Y dice que cuando el Mesías esté, se casará y también tendrá hijos. Imagínate el concepto que ellos tienen del Mesías. Entonces aquí hay un cambio de paradigma, aquí hay un cambio de conceptos, donde Gabriel le dice a María: mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, no necesitas estar en contacto con un hombre, porque es que aunque el Mesías vendrá como hombre, Dios hecho hombre, no será de la simiente de un varón, sino que será directamente de la naturaleza divina, que tomará forma humana. El Santo Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, humanamente esto es imposible. Por eso aquí juega un papel fundamental la fe en reconocer de que hay un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible, y el hecho de que Él haya gestado milagrosamente en María, a través del Espíritu Santo, eso es la indicación de que Dios no tiene límite para nada, porque Él fue el que dio la vida. Y aquí tu parienta, le dice el ángel, el mismo ángel Gabriel, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez,
y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Es imposible que esos dos abuelitos, esos dos ancianos quedaran embarazados. Imposible para los hombres, pero para Dios no. Es imposible que tú, como virgen, quedes embarazada. Humanamente sí, pero para Dios no. Nada hay imposible para Dios. Cuando Dios designa su voluntad, Él lo hace. Ahora es importante entender este versículo desde el contexto. Nada hay imposible para Dios. Hoy podemos tomarlo como una promesa. Nada es imposible para Dios, siempre y cuando sea su voluntad. Si Dios no quiere que se haga, no se hace. Si su voluntad es que se haga, se hará. Y nada lo puede limitar. La reacción de María es clara en contraste con la reacción de Zacarías, porque Zacarías dijo, ¿cómo es posible esto? Y en consecuencia quedó mudo por su incredulidad, a pesar de ser un sacerdote del santuario. María, una humilde sierva, jovencita, quién sabe cuántos años tendría, pero muy joven si era, ella expresa, he aquí la sierva del Señor, la sierva del Señor, la sierva del Señor, servidora a la orden de el Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dos actitudes diferentes. Y pareciera que cuando más conocimiento hay, y esto es irónico, cuanto más conocimiento hay y cuando más responsabilidades hay dentro del ámbito espiritual, como que nos volvemos más incrédulos. Debería ser todo lo contrario. Zacarías debió haber sido un hombre, era un hombre de testimonio, era un hombre fiel a Dios, pero mostró incredulidad, a pesar de la misma revelación del ángel dentro del santuario. Y María, que quizás no tenía todo el conocimiento de los textos bíblicos, de las profecías, tenía simplemente lo básico que le habían enseñado de niña, María manifestó más fe al aceptar algo que humanamente es imposible. Y que su reputación como mujer delante de las personas iba a quedar manchada. Porque, no todo el mundo se iba a creer que ella había quedado embarazada del Espíritu Santo. Y no todo el mundo iba a ver a José con buenos ojos. Pero Dios la iba a proteger a ella, Dios iba a proteger a José, Dios iba a proteger al niño porque era el Mesías. Y si Dios permitió que eso fuera así, así se iba a hacer. Y claro, con las evidencias de los mensajes proféticos, era claro que el cumplimiento, la fecha, estaba por cumplirse. Solo que algunos ignoraron las profecías de Daniel. Por cierto que las profecías de Daniel todavía son relevantes para nuestro tiempo, así que les invito a ver las explicaciones que hice de ese libro. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura, o sea, Juan, que estaba en el vientre de Elisabet, saltó de su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llena del Espíritu Santo? ¿Qué significa? Porque esto lo vamos a ver mucho. Ser lleno del Espíritu Santo es aceptar la voluntad de Dios. Es mostrar confianza en las promesas del Señor. O sea, cuando el niño da la patadita ahí, cuando, escuchó a María, sintió que María llegó, porque María saluda, el niño brinca y dice, ya sé que tú también fuiste visitada. Yo sé que la venida del Mesías está más cerca de lo que nosotros nos imaginábamos. O sea, ser lleno del Espíritu Santo es reconocer que el Señor cumple su palabra. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí, dijo Elisabet, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, hablando de María, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esa es la manifestación de la obra del Espíritu Santo, el reconocimiento.
Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María misma reconoce, y quiero repetir que yo no estoy desmeritando la fidelidad, la devoción, la vida de consagración que tenía María. Por eso es que Dios la escogió, porque el Señor sabía quién era ella y quién era José también. Pero las declaraciones que María muestra aquí, primero como la sierva del Señor, y decir que se regocija María en Dios su Salvador, es porque ella está reconociendo como humana que necesita un Salvador. Querido hermano católico, yo no desmerito la consagración, la fidelidad, la fe de María por la cual fue escogida, pero no podemos endiosarla ni divinizarla cuando ella misma reconoce su bajeza humana y expresa que su espíritu se regocija en su Salvador. Porque lo que ella tenía en su vientre no era su hijo físico, es el Hijo de Dios que utilizó a esta mujer consagrada y la responsabilizó del cuidado del Mesías. Dios no se hubiese arriesgado a escoger a alguien que no iba a ser responsable. Por lo tanto, María fue una mujer importante, pero no es diosa ni es intercesora. Es un ser humano, o fue un ser humano, que hoy descansa en el polvo de la tierra y que se levantará para recibir su recompensa, como también tú y yo la vamos a recibir, si mantenemos nuestra fidelidad al Señor. Y ella sigue diciendo: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Bienaventurada es bendecida, privilegiada, pero también con una grande responsabilidad, porque no era fácil. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas en sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Declaraciones de María. Si hay personas que son devotas a María, que la consideran intercesora, yo les recomendaría, con todo respeto que ustedes se merecen, pero por sobre todo el respeto que Dios se merece también, por sobre todas las cosas, yo les recomendaría que leyeran varias veces estas declaraciones de la sierva del Señor, o sea, María. Una mujer que demostró que tenía una dependencia total del Todopoderoso y que sabía la responsabilidad que tenía enfrente. Versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa, o sea, hasta el nacimiento de Juan. Porque si Elizabeth tenía 6 meses y se quedó 3, y normalmente los niños nacen de 9 meses, entonces esto indica que María se quedó hasta el nacimiento de Juan. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día del nacimiento de Juan vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Todavía no le habían puesto nombre. Bueno, Elizabeth y Zacarías sabían cómo le iban a llamar. Pero los que vinieron a la circuncisión, que era la señal del pacto en la carne de que pertenecían al pueblo de Dios, entonces la gente decía: oye, ¿por qué no le ponen el nombre de su papá? Y así mantiene la genealogía. Pero respondió su madre y dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería él llamar.
Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. O sea que había bastantes testigos de acontecimientos que señalaban la venida del Mesías. Y las declaraciones de Zacarías así lo indicaron. Todos los que las oían guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, o sea, reconoció la obra del Señor y presentó un mensaje profético que era evidente a raíz de las palabras del ángel Gabriel, que Zacarías dice: mira, esto es cumplimiento de lo que nosotros hemos venido esperando durante tantos años. Un libro del Antiguo Testamento llamado Malaquías, que ya lo estudiamos también en el canal, decía que el Señor enviaría al profeta Elías para preparar el camino. Entonces Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. En la profecía de este Zacarías, nosotros leemos, versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Esa es la promesa. Pero ya no habla nos levantará, nos levantó. O sea, lo que Zacarías estaba diciendo es que el tiempo se ha cumplido. Nos ha levantado un poderoso Salvador. No es mi hijo. Mi hijo preparará el camino. Pero entre nosotros ya está el Salvador. Es cuestión de tiempo para que se manifieste. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Cuál era el santo pacto? ¿Que Israel sería la cabeza de las naciones? No. El santo pacto era que se aplastaría la cabeza a la serpiente a través de la simiente de la mujer. En el conflicto cósmico el pecado llegaría a su final. Ese es el santo pacto, y que Dios estaría con su pueblo para ayudarle a salir victorioso. El compromiso de la circuncisión era un compromiso de fidelidad de parte del circuncidado, de decir: Señor, yo confío en tus promesas. Dios le dijo a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque de ti continuará la genealogía donde nacerá la simiente prometida. El santo pacto no era poner a Israel como la gloria de todas las naciones. El santo pacto era proveerle solución al problema que tenía la humanidad. ¿Y cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Que nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo a raíz del pecado, de la separación del hombre con Dios. Por eso le buscamos cada día, porque creemos en sus promesas y que Él vino a pagar el precio del pecado de la humanidad en la cruz. Entonces Zacarías dijo: mira, el Señor ha hecho misericordia con nuestros padres, acordándose de ese pacto. Un pacto que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Sin temor le serviríamos. Aquí habla quizás de enemigos terrenos, pero enemigos que nos impiden poder adorar a Dios conforme a su voluntad. Hoy nosotros, hermanos, estamos en el derecho de exigir que se nos respete la obediencia a los mandamientos del Señor. Estamos en el derecho de exigir. A veces las personas nos quieren dominar porque nos dan una paga de un salario que es un salario hasta miserable. Estamos humillados porque necesitamos pagar nuestras deudas y nuestros compromisos, y a esto nos esclavizamos con el trabajo por 2 monedas, que no estoy diciendo que no sean necesarias, son necesarias. Pero por sobre todas las cosas, nuestra obediencia y nuestro respeto a Dios para servirle a Él. Aprender a confiar en que Él proveerá
proveerá una solución de una u otra manera o a través de alguien para que nosotros podamos cumplir con nuestras responsabilidades terrenas, pero por sobre todo con nuestras responsabilidades espirituales. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, practicaremos la santidad, practicaremos la justicia, todos nuestros días, siempre. Y después Zacarías, me imagino yo, tomando al niño en sus brazos, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo. Y esto es interesante, esta declaración, porque hacía 400 años que no había profeta en Israel. Tú, niño. El niño no entiende, el niño no está escuchando. El niño está inconsciente de lo que está a su alrededor, está allí, pero ustedes saben que los niños no recuerdan nada de esos detalles de sus primeros días de nacido. Nadie se acuerda de eso. Pero los que estaban escuchando eran testigos de la profecía de Zacarías, y a este niño se le iba a recordar, a medida que fuera creciendo, se le iba a recordar la misión que tenía, por la cual había sido llamado desde antes de su nacimiento. Y Zacarías en público dice, tú serás profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor que ya está entre nosotros, para preparar sus caminos, para dar a conocer, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. O sea, nos visitó, Dios bajó a la tierra. El santuario mostraba que Dios estaba con su pueblo. Pero ahora la realidad cuyos símbolos se manifestaban en el santuario, ahora ha bajado desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Termina este capítulo mostrándonos que Juan, el niño, crecía, se fortalecía en espíritu por la buena educación de sus padres y estuvo en los lugares desiertos, apartados de las influencias sociales. Una educación especial en casa, en la naturaleza, aprendiendo del cultivo, aprendiendo de los animales, ¿sí? Aprendiendo de todo lo que Dios había creado, entendiendo los escritos, ya que su papá era un sacerdote, tenía acceso a los escritos, mostrándole los símbolos del santuario, pero Juan se mantuvo alejado de las escuelas comunes, porque Juan por derecho iba a ser sacerdote, porque era hijo de un sacerdote. Pero a raíz de la responsabilidad que tenía, su padre decidió apartarlo para que se dedicara exclusivamente a aprender la misión que le correspondería en su momento de preparar el camino del Señor. Así que este niño crecía, se fortalecía en espíritu, estuvo en esos lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, y ya nosotros hemos visto gran parte de la obra de Juan el Bautista, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo. Aquí termina esta historia que la conocíamos, pero no en todos los detalles, y Lucas se encargó de hacer toda esta investigación para al final mostrarnos que el Señor había cumplido sus promesas y había hecho todo, preparando todo para que las personas pudieran reconocer que el tiempo se había cumplido. Ahora, este último versículo nos enseña una lección a nosotros como padres especialmente en este tiempo. Nosotros tenemos claro que así como Juan preparó el camino del Señor, nosotros también debemos preparar el camino para el retorno del Señor. Nosotros deberíamos ser aquellos Zacarías que estamos preparando a la siguiente generación para la venida de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que empezar a reeducar a nuestros hijos a su temprana edad para que ellos se fortalezcan en el espíritu y estén alejados de ciertas cosas que los están desviando
de los propósitos divinos. No es fácil vivir en esta sociedad, pero no es imposible, porque hoy Dios, como hizo en el pasado, con su Espíritu Santo, transformando corazones y utilizando a siervos fieles para cumplir un propósito, así lo va a hacer con nosotros en este día. Aprendamos a creerle a Dios, a aceptar su voluntad y estar dispuestos a vivir para Él. Eso fortalecerá nuestra fe y nos hará vivir con esperanza. Lo que Jesucristo hizo en nuestra vida desde que lo recibimos. Desde el momento en que recibimos a Cristo en el corazón, 4 hechos definitivos sucedieron. El primer hecho definitivo e irreversible es que Jesucristo entró en nuestra vida tal como lo asegura la Sagrada Escritura en Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El segundo hecho definitivo e irreversible es que nuestros pecados fueron perdonados, tal como lo asegura la Sagrada Escritura en Colosenses 1:14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El tercer hecho definitivo e irreversible es que llegamos a ser hijos de Dios, tal como lo asegura la Sagrada Escritura en Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El cuarto hecho definitivo e irreversible es que hemos empezado una vida nueva, tal como lo asegura la Sagrada Escritura en 2 de Corintios 5:17 y Juan 10:10. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas, que desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes verte a contar cada estrella que
los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues no veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.